Buenos días, esto es Urbanismo 2. Vamos a trabajar hoy sobre las categorías de análisis de la forma urbana. Va a ser desarrollado de modo introductorio solamente. Cada una de estas categorías después va a ser objeto de un teórico específico a lo largo del curso, y también está, por supuesto, tratada en la bibliografía, en textos propios y textos de otros autores. Empezamos, empezamos con una definición general del urbanismo. Generalmente encontramos definiciones del urbanismo que toman los aspectos técnicos que tienen que ver con la planificación, con el ordenamiento de las ciudades, con la resolución de problemáticas relacionadas con el crecimiento de las ciudades, con la provisión de infraestructuras y servicios. Vamos a tomar el urbanismo, en este caso, como un problema de resolución de la relación entre espacio y sociedad, esa relación que es compleja, es una relación de desajustes, solemos decir, entre la transformación de la sociedad y las posibilidades y limitaciones que el espacio ofrece y cómo la sociedad va transformando el espacio. Esto implica que siempre esos desajustes van a expresar necesidades, van a expresar demandas de la sociedad con respecto al espacio. Eh, Siendo el urbanismo una actividad que está tomada por diversas profesiones, que es retomada dada la complejidad de los problemas urbanos, por diversas disciplinas de conocimiento, por diversas profesiones, implica un conjunto de haceres de diferente tipo. Hay una parte que diríamos que es específica, que compete en especial a los arquitectos urbanistas, que es el trabajo sobre la forma de la ciudad. Entonces, la cuestión de la forma de la ciudad va a ser un tema central para nuestro curso de urbanismo, dado que es un curso de urbanismo orientado a estudiantes de arquitectura. ¿Cuál va a ser dentro de este esquema el problema central de la resolución del espacio de la sociedad? Va a ser el problema central que van a tomar los arquitectos urbanistas. Va a ser el problema de la definición justamente de la forma urbana, con la condición de que esa forma urbana definida en el proyecto, obviamente, contenga la vida social. Cuando hablamos de proyecto, hablamos de una idea general de ordenamiento del espacio, eh, que no necesariamente toma la forma de un proyecto constructivo, también se puede proyectar con la norma, y de hecho los planes son variedades, son modalidades de proyecto de gran escala que no abundan en definiciones espaciales demasiado precisas, sino en grandes rasgos. Entonces, el proyecto como actividad central y la forma urbana como objeto de intervención. ¿Qué es la forma urbana? Es entonces la pregunta. Eh, Vamos a retomar la definición de Kevin Lynch acerca de la forma urbana, porque nos parece especialmente relevante el hecho de que parte de la disposición en el espacio de las personas que hacen cosas. Quiere decir, para Kevin Lynch, con el cual coincidimos en pausa, volvemos. Vamos a retomar la definición de Kevin Lynch sobre la forma urbana como la disposición en el espacio de las personas que hacen cosas, los flujos que resultan de eso y las modificaciones en el espacio realizadas para que esas actividades se lleven a cabo. Quiere decir, esta definición de la forma urbana justamente pone el eje en que la forma de las ciudades está organizada por las actividades. Esta definición es una definición dinámica, no se queda solo en lo figurativo, no se queda solo en lo constructivo, sino que nos muestra que la forma urbana es algo que está en continua transformación por la misma sociedad. Esa relación entre sociedad y forma de la ciudad, esa relación entre sociedad y espacio que vemos que veíamos en la placa anterior, está expresada
en esta definición de forma urbana de Kevin Lynch que tomamos como referencia. Siendo la forma urbana el problema central, y habiendo dicho que el proyecto es un modo de entender la operación sobre esa forma y que va a ser el eje o el objeto del urbanismo, la intervención sobre la forma urbana, la definición de esa forma, la modelación de la forma de la ciudad. Vamos a ver qué idea de proyecto podemos tener. Vamos a tomar como referencia, entre las muchas definiciones que se pueden tomar sobre el proyecto, vamos a entender el proyecto como una forma específica de relación entre nuestro mundo mental, a partir del cual entendemos la realidad, una realidad, el mundo material que va a estar constituido por fenómenos y que esos fenómenos nos van a plantear dificultades, nos van a plantear problemas para resolver. Ese mundo mental no es individual, aunque cada uno de nosotros lo tiene, no es solo individual, no es solo subjetivo, sino que es intersubjetivo, se construye junto con otros, somos parte de una sociedad y por supuesto compartimos ideas, pensamientos, percepciones del mundo con otros. Entonces el proyecto, entendido como, como una relación específica, que establecemos entre nuestro mundo mental, colectivo o individual y ese mundo material, va a ser un conjunto de respuestas operativas que van a estar en relación no solo con los fenómenos, sino sobre todo con las ideas, los pensamientos, las emociones, las percepciones que nosotros tenemos. Entre esas ideas van a estar los conceptos que necesitamos y que usamos para entender el espacio. Esos conceptos, en el caso de la forma urbana, vamos a tomar algunos que tenemos que son categorías, en el sentido de que son descriptivos y explicativos de cómo es la forma de la ciudad. Estas categorías de análisis van a definir aspectos particulares de la forma de la ciudad, las van a explicar y van a ser usadas no solo en un sentido analítico, sino también en un sentido proyectual, retomadas como dimensiones específicas del proyecto. En nuestro curso de urbanismo trabajamos sobre estas dimensiones específicas: la estructura, el espacio público, el paisaje, la trama y el tejido, y los sistemas de actividad. Algunos de ellos están íntimamente relacionados, por supuesto ninguno es independiente ni se da solo, sino que son como facetas del mismo fenómeno, que es la forma de la ciudad, que son separadas a efecto de análisis, y vamos a ver ahora desde las más concretas a las más abstractas, porque no todas tienen el mismo grado de abstracción ni el mismo significado. La primera categoría, que es la categoría de paisaje, es tal vez la categoría más concreta. Siempre el paisaje se resume en una imagen, o en varias imágenes, que tenemos de un territorio. Hablamos de que el paisaje es esa relación perceptiva entre un observador y un objeto observado, que es ese territorio en este caso. La imagen que el observador obtiene es una imagen que dice el estado del territorio en ese momento en que es percibido por ese observador. El paisaje, en este caso, paisaje, una vista de la ciudad de Santa Fe, del acceso a la ciudad de Santa Fe, prácticamente desde la ciudad universitaria, nos muestra algunas características generales que podemos reconocer de la ciudad: la aglomeración de edificación en el área central o en los barrios más centrales, el flujo, el curso de agua que está allí, con actividades que están relacionadas a eso, la existencia de esas infraestructuras, especialmente el puente colgante, como un elemento distintivo de la ciudad. Quiere decir, estamos ante una situación en la que tenemos una base natural que, aunque en este paisaje no tenemos casi espacio natural, sino elementos de espacio natural, pues la mayoría han sido
modificados. Entonces esa base natural, esa base territorial general a la cual se ha ido modificando y que constituye la ciudad que vemos, la ciudad que percibimos y que podemos reconocer a partir de los diferentes elementos en una imagen que es la clave para comenzar a leer el espacio urbano. Esta imagen nos muestra diferentes lugares de la ciudad y así como nos muestra totalidades también nos puede mostrar unidades de paisaje, esto es, el modo como los diferentes sectores de una ciudad se expresan en el espacio y pueden ser reconocidos. Esta es otra cualidad del paisaje que es el hecho, tal cual lo señala mucha bibliografía, de que el paisaje también es el modo cotidiano que tenemos de relacionarnos con la ciudad, de tomar decisiones, de entender el espacio. Entonces, retomando el Convenio Europeo del Paisaje como una de las tantas definiciones posibles, encontrarán en la bibliografía otras definiciones y seguramente en otros textos que puedan ir investigando, encontrarán otras definiciones de paisaje, pero vamos a retomar aquí la del Convenio Europeo del Paisaje, que relaciona directamente al paisaje con una población que lo percibe, ¿no? Una parte de un territorio que es percibida por la población. Por supuesto, como habíamos dicho, el paisaje también tiene una dimensión de identidad que el Convenio Europeo retoma en otro momento para hablar de aquellas cuestiones que deberían ser preservadas en algunos paisajes y establecer algunos criterios de acción sobre el espacio. La segunda categoría, bastante concreta, es la categoría del espacio público. El espacio público, entendido como aquel espacio que es de propiedad pública, pero también de apropiación pública, es el espacio principal dentro de las ciudades. En el espacio público se ve claramente esa división entre lo público y lo privado que constituye el espacio urbano. Tanto lo público como lo privado, tanto los espacios públicos como los espacios privados, constituyen la totalidad del espacio urbano, pero es el espacio público, el espacio de propiedad pública, de apropiación libre, gratuita, por cualquiera, el que constituye el elemento central de las ciudades. En el caso del Boulevard Gálvez, por ejemplo, ha sido también un elemento a lo largo del espacio público a lo largo de la historia, como muestra estas imágenes de Boulevard Gálvez, un elemento que ha sido utilizado para ordenar la ciudad. El espacio público no es solo parques, plazas, paseos, también es una calle común donde se vuelcan las relaciones del tejido, en este caso un tejido residencial, se vuelcan las relaciones, sea comerciales, sea de diferentes actividades que se establecen en la ciudad entre los distintos sectores y las distintas actividades. El espacio público puede ser un espacio privilegiado, como en el caso de la zona del Boulevard, un espacio de apropiación abierta y placentera, pero también en nuestras ciudades tenemos espacios públicos que no tienen la atención ni son, ni son aprovechados en su totalidad, como por ejemplo en este otro sector de la ciudad de Santa Fe, que tiene también una gran actividad comercial, pero sin embargo el espacio público aparece descuidado, sin programación, sin diseño, y seguramente perdiendo un poco la potencialidad que tendría en función de las mismas actividades y de la jerarquía que tiene como vía ese lugar, como vía de circulación ese lugar. También hay otra categoría de espacios que, a pesar de ser, como los espacios públicos, espacios de propiedad pública, no están adaptados para la apropiación pública. Este es el caso del intercambiador, del viaducto Oroño, que es un espacio típico de la ciudad contemporánea, donde estos intercambiadores de rutas se han convertido en espacios que, a pesar de tener propiedad pública, son muy difíciles de que sean apropiados como espacios de recreación o espacios de permanencia, como
es la característica básica del espacio público. También se han convertido en el último tiempo, en las últimas décadas, en objeto de estudio y de proyecto estos espacios para ver cómo se aprovechan y se cambia el carácter de estos espacios en provecho, obviamente, de la población. Entonces, el espacio público va a ser ese espacio de propiedad pública y abierto a la apropiación pública. Es el espacio a partir del cual se percibe la ciudad y va a ser un elemento relevante dentro de la estructura. El elemento más relevante de la estructura urbana va a ser justamente el espacio público.